la acumulativa em, se va a, pues vuelvo a repetir, tiene tiene dos fases, una comprensión de lectura y la otra, pues los temas principales que son los movimientos sociales, el imperialismo, ¿cierto? El imperialismo en África, la revolución industrial y su influencia en la Primera Guerra Mundial, y por último, y lo más importante, la culturación y aculturación en la educación. Bien, entonces voy a explicar a grandes rasgos eso rápidamente para pues pasar a la segunda parte de la clase, que va a ser el debate, y pues si quieren debatimos acerca de lo que está pasando en Colombia, obviamente es muy importante hacerlo. Um, entonces empecemos. Ya nosotros tenemos claro qué son los movimientos sociales y qué buscan, ¿cierto? Entonces los movimientos sociales como esa agrupación, sí, de personas que tienen un fin en común. El fin es eh, implementar ciertos cambios estructurales en la sociedad. ¿Y por qué se dan? Pues porque consideran que la sociedad actual, obviamente, pues no le alcanza a brindar todas las garantías necesarias para satisfacer sus necesidades, ¿no? Por ejemplo, un movimiento social podría ser el que se dio ayer, pero ese movimiento social carece de algo, carece de organización. Entonces, bueno, dejemos que no sea un movimiento social, sino como una forma de protesta que obviamente está encaminada a hacer daño y a destruir, cosa que no debería ser así, pues porque si estamos criticando y atacando la violencia por parte de servidores públicos hacia una persona, pues obviamente el camino no debe ser más violencia, ¿no? Entonces criticamos la violencia para generar más violencia, no, el camino sería un camino pacífico, pero también hay pues algo muy importante. Los cambios generalmente en la sociedad no se dan con flores. Las revoluciones son violentas. ¿Y por qué? Porque es que las revoluciones son cambios estructurales, cambios de la sociedad. O sea, las revoluciones quieren dañar o quitar los cimientos ya establecidos, quieren destruir el poder ya establecido, cambiarlo. Y obviamente quienes tienen el poder no quieren dejarlo, no quieren eh, que se lo quiten. Entonces una revolución jamás será eh, pacífica. Una revolución no se gana con besos, ¿no? Una revolución se gana saliendo a las calles y pues obviamente eso lo demuestran todas las revoluciones, ¿no? La revolución francesa, la revolución rusa, inclusive los procesos de independencia aquí se dieron de forma violenta. Ahora, lo que sucedió y lo que está sucediendo en Bogotá y en gran parte del país no es ninguna revolución, ¿no? Simplemente es una, como una manifestación, ¿cierto? Eh, que rebosó pues obviamente a los colombianos que están cansados de tanto abuso por parte de la policía, pero pues si quieren, si están en contra de la policía, pues destruyan todo lo que tenga que ver con la policía, ¿no? No vayan a robar cajeros automáticos o no vayan a destruir almacenes, o sea, se prestó para robar, ¿no? Cosa que pues a los colombianos nos gusta, ¿no? Nos gusta salir a dañar y a destruir, cosa que no debería ser así, ¿no? Pues ahorita hablamos sobre eso. Entonces, los movimientos sociales obviamente responden a una problemática, responden a un contexto. Ya pueden ser modelos económicos que son inequitativos, es decir, generan pobreza, modelos políticos totalitaristas o que van en contra de las libertades democráticas. Entonces, los movimientos sociales, esas agrupaciones organizadas, lo que intentan es combatir la pobreza y la desigualdad a través de la protesta social, ¿no? La protesta social, pues, debe ser pacífica. Pacífica en el sentido de que vamos a garantizarles, ¿cierto?, la tranquilidad a mis semejantes, a aquellos que no están participando en esa protesta. ¿Por qué? Pues porque estamos en una sociedad democrática, una sociedad donde reconoce al otro como igual y obviamente una sociedad donde debemos respetar los derechos de todos por igual, ¿no? Entonces la protesta social generalmente debe ser pacífica, cosa que pues muy pocas veces se da. Entonces la violencia siempre va a estar inmensa, ¿no? Inmersa ahí en, en todo lo que sucede en el país. Entonces, pues ya teniendo claro qué es un movimiento social, qué quieren, ¿cierto? Quieren cambiar estructuras políticas, estructuras económicas, estructuras culturales, ¿cierto? Y pues eso es muy importante. Lo otro es que ustedes
ahí mismo, dentro de la evaluación, deben escoger un problema marcado de Colombia, ¿no? ¿Qué problema tiene Colombia? Pues tiene muchos, tiene corrupción, tiene violencia, desplazamiento, grupos armados ilegales, ¿cierto? Eh, todos esos problemas, ustedes escojan uno y lo van a desarrollar. Van a decir por qué creen que es muy importante este problema, por qué afecta tanto al país. Traten de, te lo digo amablemente, ¿no? Traten de no copiar de internet, porque obviamente yo me doy cuenta y le anulo la evaluación. ¿Listo? Quedó claro esto, ¿no? Posteriormente, pues vamos a trabajar imperialismo, ¿no? Imperialismo como aquella ideología, ¿cierto? Como aquel compendio de ideas que lo que buscan es dominar a través de la fuerza, el uso de la fuerza militar, ¿no? ¿Y con qué fin? Expansionista, un fin conquistador, controlador, explotador de tierras, ¿no? Entonces, hay una metrópoli, hay un país imperialista que obviamente basa su idea en superioridad, ¿no? Ellos creen que son superiores, pues desde, por ejemplo, en términos raciales, ¿no? Nosotros somos blancos europeos, somos civilizados y nuestro papel en el mundo es conquistar, llevar la civilización, explotar, ¿cierto? ¿Para qué conllevó al imperialismo? Bueno, muchas causas. Entre ellas, obviamente, el aumento de la población, cosa que ya lo hemos hablado. Entonces, el aumento de la población hace que haya demanda, ¿no? Yo voy a demandar productos, voy a demandar alimentos, y pues nuestra industria no alcanza a suplir esas necesidades. Me toca buscar recursos en otros lados. Entonces voy, busco, encuentro África, un continente pues relativamente inexplorado, con muchos recursos naturales, su población no tienen tantas armas como para defenderse, entonces yo llego allá con mi superioridad militar y conquisto, ¿cierto? Conquisto, exploto esos recursos y los llevo a Europa. Y de esa manera yo, obviamente, lo que hago es suplir esas necesidades, ¿no? La otra pregunta es, ¿qué se buscaba con la implementación de la repartición de, de África? ¿Qué buscábamos, perdón, qué buscaban los europeos, ¿no? Entonces, los europeos lo que hacen es un acuerdo, un tratado, un pacto entre ellos para repartirse los territorios. ¿Con qué fin? Explotarlos sin que haya inconvenientes con las otras potencias, ¿no? Las potencias europeas pues pactan para que ellas amablemente pues se repartan el territorio y pues obviamente no conlleve a conflictos, ¿no? Cosa que pues no sucedió porque más adelante se dio la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces África es un territorio, como es inexplorado, pues obviamente es un territorio rico en recursos naturales, donde hay también mano de obra barata, donde los europeos pueden producir, pueden llevar materia prima para poder suplir esa creciente y naciente industria, ¿no? Recuerden que todo ese periodo está precedido por la Segunda Revolución Industrial, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX, 1880, 1890. Entonces, esa Segunda Revolución Industrial lo que hace es que haya un crecimiento enorme en la producción. Necesitamos materia prima, pues ayudado también por el aumento de la población. ¿Bien? Entonces, África es eso. África es un, un lugar donde hay recursos para suplir las necesidades de esas industrias. Y por eso se firma la conferencia en Berlín, entre esas potencias, ¿cierto? Son 12, estados, 12 países europeos y se reparten África. Están los portugueses, españoles, franceses, británicos, están los belgas, para que pues obviamente ellos se reparten todo el territorio. Todas las grandes potencias quedan un pedazo del jugoso botín que representan esos ricos territorios africanos y aparte consolidar su poder y dominio frente a las otras potencias, ¿no? Entonces, África es eso, África representa eso. África también representa la incorporación al mercado mundial, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque África, con las potencias europeas, pues aparece en el mapa, aparece en el mundo, ¿no? Entonces allí se establecen sistemas comerciales, ya sea de mercancías y de esclavos. Y pues ahí van creciendo
enormemente grandes potencias como Francia, Gran Bretaña y Alemania, que posteriormente el conflicto entre esas tres generó la Primera Guerra Mundial, perdón. Posteriormente a esta explicación le voy a enviar las diapositivas, cosas que ustedes creo que ya tienen, sobre eh, imperialismo y repartición de África, y también le voy a enviar las diapositivas sobre los movimientos sociales, ¿no? Para que lo tengan ustedes presente, y también les voy a enviar las diapositivas sobre aculturación, es decir, toda la información se la voy a enviar nuevamente porque ya la tienen, para que por lo menos saquen 4.8 en la evaluación, ¿sí? Eh, También les voy a preguntar sobre las diferencias entre imperialismo y colonialismo. Esa, para las personas que lo hicieron, pues les va a quedar muy fácil. Nuevamente estudien lo que me entregaron y pues ustedes con eso van a contestar. Para los que no, les voy a enviar el video donde yo establezco las diferencias. ¿Listo? Yo tengo un video, pues se los voy a enviar a ustedes nuevamente para que lo vean y estudien. Entonces lo digo, por ejemplo, para Marianela, que obviamente ella no vio esa clase, pero se lo voy a enviar. Lo bueno de la acumulativa es que yo no voy a pedir esto, memorización, simplemente es análisis. Entonces no pasa nada si no hemos visto la clase, pues porque con la información que le envío, ustedes pueden contestar todo muy fácilmente. Bien. La otra es acerca de la revolución industrial, de la segunda, y esto cómo generó la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces partamos de la base, ¿cierto? Inicialmente que la revolución industrial lo que hizo fue fomentar el crecimiento de las industrias, que a su vez fue promovido o causada por un crecimiento demográfico, es decir, la población en Europa empezó a aumentar. Eso hizo necesario que, como nosotros los seres humanos nos adaptamos y buscamos siempre una solución a una problemática, pues eso pasó. Había una problemática, aumento de la población. ¿Qué problemática generó eso? Aumento de la demanda de productos. Bueno, no tenemos productos. ¿Qué hacemos? Vamos a buscar productos a otros lados. Listo. ¿Dónde los encontramos? Asia y África. ¿Cómo hacemos para producir más rápido si antes lo producíamos con la mano, artesanalmente? Vamos a crear máquinas para producir más. Listo. Otra solución. Entonces, todo ese tipo de soluciones conllevó posteriormente a una guerra. ¿Por qué? Pues porque las potencias competían por tener los mejores territorios, la mayor cantidad de territorios, ¿cierto? La mejor industria, y eso generó problemas problemas, ¿cierto? Gracias a ideas como el nacionalismo. Entonces, la idea de que mi país es mejor y más poderoso que todos, y por lo tanto es el que debe dominar a Europa, pues llevó a los países a enfrentarse, ¿no? También obviamente las causas económicas y las causas expansionistas, ¿no? En que los países ya se vieron obligados a intervenir, pues porque veían una amenaza latente de otra potencia porque estaba invadiendo territorios estratégicos. Daniel, pregúnteme. Daniel. Pero la pregunta, lo que usted dice ahí, que, que siempre se peleaban por tener los mejores territorios, digamos, por ejemplo, en ese tiempo, digamos, por ejemplo, cuál en ese momento, cuál era el país que como que tenía la mayor cantidad, los mejores territorios y la mayor cantidad. Bueno, en ese sentido, estamos hablando de tres potencias. Estamos hablando de Alemania, estamos hablando de Inglaterra y estamos hablando de Francia. Bien. Entonces, cuando yo hablo de mejores territorios más grandes, lo que pasa es que ellos enviaban eh, exploradores de su nacionalidad, ¿no? Y ellos chocaban con los exploradores de las otras nacionalidades. Pues eso generó una rivalidad. Entonces esa rivalidad se llevó a Europa. ¿Por qué? Porque las potencias europeas, pues no solo querían conquistar África o Asia, sino también querían conquistar Europa. O sea, sitios estratégicos con los cuales yo puedo dominar a las otras potencias. Por ejemplo, yo Alemania, ¿cierto? Domino Bélgica porque es un sitio estratégico para atacar a Inglaterra y a Francia.
Yo, Alemania, domino Polonia porque es un sitio estratégico para atacar a Rusia. Entonces, esas potencias obviamente se vieron amenazadas por esas invasiones, porque estratégicamente esos territorios simbolizaban estar más cerca de su enemigo. Y pues estar más cerca del enemigo genera temor, porque pueden ser atacados en cualquier momento. Entonces, esas tensiones obviamente generaron esas rivalidades y posteriormente los ataques que conllevaron a la Primera Guerra Mundial. Como dijimos, la muerte del archiduque Francisco Fernando, ¿cierto? A manos de un militante de la mano negra en Sarajevo, pues fue el detonante, ¿no? Entonces, el archiduque del Imperio Austrohúngaro fue asesinado y eso desencadenó la Primera Guerra Mundial, aunque pues sí es el detonante, pues no es la causa principal, ¿no? Las causas ya vienen atrás, pero obviamente necesitamos un pretexto, ¿no? Como para hacerla estallar. Bien. Entonces, la industria necesita productos, necesita materia prima. Y vamos a buscar territorios y en la búsqueda de ese territorio chocamos con otras potencias que pues llevaron posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Bien, y el tercer, bueno, la última pregunta, la pregunta número 5, aunque se compone de 5 preguntas, pues dentro de las 5 preguntas hay más preguntas. El tema pues que me importa a mí es la aculturación. Entonces la aculturación como ese proceso en el cual hay contacto con otra cultura, es decir, la aculturación se da entre dos grupos. Bien, entonces esa aculturación, ese contacto, esa adopción, esa toma o esa adquisición de patrones culturales por parte de una sobre otra puede darse, ¿cierto? De manera pacífica o violenta, voluntaria e involuntaria. Aquí lo importante de la aculturación es que hay una relación, ya sea desigual, igualitaria, ¿cierto? Pacífica o violenta. Y lo principal de la culturación es que muchas veces es negativa en el sentido que la culturación lo que hace es desechar ciertos patrones culturales que la cultura considerada inferior tenía, ¿cierto? Y al querer copiar esos patrones culturales de la cultura denominada superior, pues hace que ciertos comportamientos, tradiciones o creencias se olviden, ya sea voluntariamente, involuntariamente o por la fuerza, ¿no? Eso es lo que nos interesa acerca de eso. Cuando hablamos de aculturación en la educación, partamos de la base que es cómo nosotros en Colombia adoptamos patrones culturales de otros países para enseñarlos. Cómo nosotros adoptamos, por ejemplo, sistemas educativos europeos para adoptarlos en Colombia, sin tener en cuenta nuestro propio contexto, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, formamos ingenieros, por ejemplo, aeroespaciales, en una sociedad colombiana donde no tenemos agencia aeroespacial, ¿ya? Entonces vamos a formar ingenieros agrónomos, ingenieros civiles, aunque pues yo siento que no formemos ingenieros aeroespaciales, ¿no? Sino pues encaminemos nuestra educación primero el contexto, nuestra sociedad y hacia el mercado que queremos suplir. Porque, por ejemplo, un ingeniero aeroespacial, ¿dónde va a trabajar? ¿En la aviación? En la NASA. En la NASA. ¿Y dónde está la NASA? En Alemania. No Muy entras en bien. Estados Unidos. En Alemania, bueno, de pronto está en Alemania y no sabemos, ¿no? Usted lo descubrió. Entonces, a lo que voy es que sí, es importante, pero adaptémonos a nuestra realidad. Vamos a formar, por ejemplo, ingenieros agrónomos o ingeniero en alimentos. Bueno, vamos a encaminar nuestra educación a las problemáticas del país para que de esa manera podamos surgir. Ahora, también es importante apostarle a las nuevas tecnologías, ¿no? Vamos a formar primero, vamos a crear una agencia aeroespacial que se encargue, pues, de construir aviones también. Vamos a crear una industria aeroespacial y ahí ya Zavala entra como el director ejecutivo de esa empresa, ¿no? Entonces, la educación es ser encaminada para que sea una solución
a las problemáticas de una sociedad, ¿ya? Es muy importante. Vamos a encaminar nuestra educación para solucionar problemas que hay en nuestra sociedad. ¿Y por qué? Porque es que la educación es un proceso donde nosotros transmitimos valores, conocimientos, costumbres, comportamientos, pero esos comportamientos, valores, costumbres deben ser las nuestras. Bueno, pensemos, listo, enseñemos inglés, está bien, ¿por qué? Porque inglés, estamos en un mundo globalizado, pues el inglés va a ser muy importante si nosotros queremos salir, pero también enseñemos nuestras lenguas autóctonas, porque es parte de nuestra identidad, es parte de lo nuestro. Bueno, también está influenciado por el mercado, ¿no? No hay una empresa encargada de enseñar dialectos indígenas, ¿no? En Colombia. Los que quieran ser emprendedores, les doy esa idea, ¿no? Monten una empresa, un Open English, pero monten un Open Arawak o un Open Chipcha. Ustedes enseñan las lenguas autóctonas de Colombia y muchas personas lo harían. Oiga, buena idea. Yo voy a dejar de ser profesor y me voy a dedicar más bien a eso. Entonces, enseñemos lo nuestro, ¿ya? También, ¿no? Sin desconocer el mundo, sin desconocer afuera, porque la globalización es muy importante. La educación, como ya dije, es una herramienta para entender el mundo, pero mi mundo, donde estoy yo aquí presente, no el mundo europeo ni el mundo norteamericano, porque no estoy allá. Entonces debe ser tanto lo nuestro como afuera, ¿no? Y la educación debe ser encaminada a fomentar en ustedes, seres que participen, activos, que hablen, que protesten, que digan no estoy de acuerdo, no me parece, no creo, yo creo que es mejor por este lado. Esa es la mejor educación en el mundo, en la que ustedes sean los mismos formadores de sus propios conocimientos. Pero para hacer eso es complicado, pues porque ustedes están acostumbrados a escuchar y a obedecer. Bueno, mentiras, ustedes no están acostumbrados a obedecer, ni a escuchar menos, pero pues están acostumbrados a que le hagan todo y que le digan todo, ¿sí? Entonces, Profe, ¿sí? ¿Va a decir algo la niña pequeñita? ¿Qué? no, ¿No? señor. Ah, bueno. Entonces, esos a grandes rasgos es lo que queremos nosotros, bueno, lo que yo quiero evaluar, ¿no? Quiero que ustedes entiendan que, que a medida que pasen los años, ustedes ya entran a noveno, décimo y 11, y si ustedes quieren ser profesionales como creo que deben ser, que quieren ser, pues les va a tocar empezar a preocuparse más por su educación, por pensar realmente estoy aprendiendo lo que necesito, o realmente estoy aprendiendo, o realmente me interesa aprender, porque el problema no solo es de la educación. Yo nunca, no leí en ninguno, ahorita les doy la nota, no leí en ninguno de ustedes que haya dicho, nosotros debemos ser estudiantes más responsables, más comprometidos con lo nuestro, o sea, que seamos activos, que participemos, ¿no? Yo no escuché nada de eso, no leí. Siempre la culpa era la educación, que el profesor, que el colegio. Nunca, nunca, nunca escuché, no, es que nuestra mentalidad es una mentalidad perezosa, no sé, una mentalidad donde solo estamos acostumbrados a tener un bolillo al lado de nosotros, ¿no? Para que les peguen con el bolillo, ¿no? Bueno, un policía, ahorita hablamos de la policía. Entonces, a grandes rasgos es eso. Eh, la acumulativa en sí, lo que intenta, o lo que yo intento, mejor dicho, es que, miren lo que estamos hablando, movimientos sociales, ¿cierto? Conflictos, estamos hablando de imperialismo, dominación, globalización, integración, aculturación. Lo que quiero que ustedes entiendan es cómo funciona el mundo. El imperialismo todavía no se ha ido del mundo. El imperialismo todavía existe. El conflicto mundial todavía existe. Ahorita no tanto con armas, pero sí con medidas económicas, China, Rusia y Estados Unidos. Es más, hay quienes dicen y aseguran que el COVID es una invención de los extraterrestres, esa es una mentira, y el COVID es una invención de los chinos para
acabar con la hegemonía de Estados Unidos. Entonces se llaman teorías de la conspiración, ¿no? Teorías de la conspiración, pues no sabemos nada de eso, ¿no? Entonces, supuestamente, latentemente en el mundo hay un constante conflicto mundial. Nosotros simplemente somos un pedacito que pues a veces no importamos. Entonces, esta grabación, pues obviamente quiero que la escuchen. Repito nuevamente, les voy a enviar las diapositivas con la información para que ustedes la lean y la estudien. Les voy a reenviar el video de diferencias entre... Sí, ya, tranquila, no, tranquila. Van 26 minutos, faltan 4. Entre la diferencia entre colonialismo e imperialismo, para que pues lo vuelvan a leer, que es muy importante, ¿no? El colonialismo, a diferencia del imperialismo, lo que trata es cambiar la cultura, introduce instituciones, promueve el dominio desde adentro, desde la sociedad misma, introduce cambios muy importantes, estructurales, cambios culturales, sociales, ¿cierto? Crea, impone su propia cultura, en cambio el imperialismo no. El imperialismo lo que busca es simplemente un dominio militar, pero con un fin económico. El colonialismo también tiene fin económico, pero también tiene un fin cultural. El imperialismo no, el imperialismo tiene un fin económico, militar y político, pero más no cultural. Lo cultural es todo, es lo más importante, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos es imperialista, pues porque va y domina los países, pero usted no ve a los árabes hablando en inglés, ¿no? O comiendo en McDonald's. No, los árabes están muertos gracias a Estados Unidos, ¿cierto? A sus bombas, pero no aprenden la cultura, ¿ya? En cambio, pues el proceso de colonización de, de nosotros, sí nos enseñaron amablemente ellos a creer en Dios y a hablar español, ¿no? No lo miremos como malo o bueno, ¿no? Muchos me dicen que si no hubiesen llegado los españoles todavía estuviésemos sin ropa y adorando, por ejemplo, piedras. Pues actualmente Yo, adoramos. yo, yo ayer pensé lo mismo, o sea, ayer me puse a pensar qué pasa si los españoles no se lo han descubierto a nosotros, o sea, Latinoamérica. Pues yo me puse a pensar, pues otro país nos hubiera conquistado, o sea, otro país nos hubiera encontrado porque a Por esta ejemplo, altura de la Estados vida Unidos. hubiera sido imposible que no nos hubieran encontrado, o eso fue lo que Espere, yo pensé ayer. sí, muy bien, muy bien. Pero le contesto a Daniel. No, Daniel, Estados Unidos no, porque América también implica América del Norte, es decir, Estados Unidos. Vamos a suponer, si no hubiese sido la vida de color de rosas y cuántas estrellas, no, nada de tipo de color. Como dice Tomás, es cierto, si no hubiese sido España, hubiese sido Inglaterra, hubiese sido Francia, hubiese sido Portugal. Tranquilo, no se preocupen que hubiese sido alguien. Y si no hubiese sido nadie, pues tendríamos un tipo de desarrollo diferente al resto, no es de color de rosa, ¿sí? No mejor ni peor, diferente. Recuerden que las culturas no son mejores ni peores, son diferentes. Ahora, si nos hubiesen conquistado, por ejemplo, los chinos o los japoneses, pues no creeríamos en Dios ni en Jesucristo, creeríamos en o seríamos budistas, maoístas, taoístas. ¿Qué hubiera pasado si nos hubieran conquistado la Unión Soviética? La Unión Soviética, los rusos, el Imperio Ruso, sería el Imperio Ruso. Pues en estos momentos seríamos rusos. ¿Estamos hablando ruso? Probablemente sí, ¿no? Si nos hubiesen conquistado los ingleses, estaríamos hablando en inglés, ¿no? Como nos conquistaron los españoles, pues hablamos en español. Muy buena deducción, ¿no, Almeida? Genio. Obvio, lo Entonces, porque usted. entonces, entonces, gente dice, no, estuviéramos adorando piedras, pero si adoramos también piedras. O sea, la idea es que entendamos que no pasa nada, porque pensar en eso es creer que nuestra cultura es inferior y no es inferior. ¿Con quién está hablando Laia? Que ya ni sé. Bueno, muchachos, entonces voy a dejar la grabación hasta ahí, ¿sí? Ah, no, espere, porque para el día miércoles, no, mentiras, para el día viernes, me van a tener que entregar una reseña, un comentario argumentativo
de mínimo 2 horas para el día viernes. No les voy a dejar más actividad sino esa. Van a tener que ver un video de 20 minutos. Se lo voy a enviar, lo voy a subir a la plataforma, lo voy a enviar a... Bueno, la ya no. Requisito para poder presentar la acumulativa. Me entregan eso. Si no me lo entregan, yo mismo asumo la responsabilidad. Y si me echan, pues me voy. De no dejarlos presentar la acumulativa, si no. Lenny, no se podría de hoja y media. Bueno, listo. Hoja y media, o quizás una hoja, pero bien hecha. Eso, ya dije eso. Seguimos orando quedas. Entonces, ¿qué van a hacer? Estoy grabando, ¿no? Espero que... Van a ver un video de 20 minutos, muchachos. Ustedes se la pasan viendo anime, los que ven anime, series en Netflix, películas de 2, 3 horas y lloran por un 20 minutos. No. Por eso es que la educación está así. Por eso es que somos así. En vez de agradecer, uy, gracias por abrirnos la mente, gracias por abrirnos, gracias por todo. Pero no agradecen. Listo. Entonces, van a hacer un comentario. Es sobre la educación. Es divertido, él cuenta chistes, es algo muy bueno. Sí, esa es mi idea, ¿listo? Para el día viernes, o sea, yo no voy a dejar nada más. Se la envío mañana. Si ustedes quieren hacerlo, lo pueden hacer rápido, bien hecho, obviamente. Si lo hacen mal, les devuelvo. Sí,